Ahí estamos. Gracias. ¿Qué había avisado por el chat? Sí, sí, avisó por el chat. Lo tengo el chat. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Y no quería interrumpir, profe. Usted interrumpa tranquilo, a partir de ahora está autorizado. Ahora, si interrumpe por cualquier pavada, va a haber sanción. Eso no se preocupe, pero si interrumpe por cosas útiles, puede hacerlo. Volvemos entonces. El país B, decíamos, es un país que tiene esos niveles de tecnología aplicada, por lo tanto, lo produce, y ahí vamos al para quién, decíamos, el país A, una sociedad primitiva, primaria, muy empobrecida, el país B, con unos estándares de consumo, producto de que los salarios de esas personas, alto nivel, imagínense ahora, pongámosle nombre, Angola y Alemania. Da otro nivel, no sorprende que los técnicos, no ya los ingenieros, involucrados en la producción de Alemania, de robots o de satélites, deben ser seguramente los mejores pagos del mundo, y no pasa por ahí la competitividad, sino por su capacidad de cabeza, porque todos nos dicen, claro, los chinos cobran con arroz, mentira, pero no importa, sigamos con ese mito un rato más, los alemanes no cobran arroz, chicos, y sin embargo es competitiva la industria alemana. Porque lo logran de otra forma, es aplicando tecnologías, altos niveles de tecnología, en un país que claramente demanda otras cuestiones. Lo que quiero decir entonces es, así como una empresa va a definir su perfil de empresario a partir de responder qué, cómo y para quién produce, es decir, ustedes, empresarios, van a poder definir, voy a hacer casas baratas con insumos o materiales de construcción de nivel medio a la baja, y no se van a caer desde ya. Es un nicho de mercado. Y van a definir claramente a quién le están vendiendo esa casa, o están haciendo una super vivienda inteligente, bla, 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 para otro nicho de mercado que está dispuesto a pagar mucho más por el metro cuadrado de esa vivienda. ¿Está bien? Lo mismo podría ser para infraestructura si se dedicaran a construir puentes, caminos, o lo que fuera. No me quiero meter en ese mundo, es el mundo que manejan ustedes, pero estoy seguro que vamos a estar de acuerdo los 30 y pico que estamos acá, que pueden hacerse obras civiles para infraestructura también de diferente calidad. Joaquín, ¿tenés una pregunta? Joaquín Rosales, no, disculpame, veía que no tenés el micrófono cerrado. No, perdón. No, tranquilo. Bien, y ahí nos vamos metiendo en el primer modelito que vamos a ver. Entonces, concepto. Factores de producción. Factores de producción. Entonces, primero que nada, leo rápidamente lo que dice acá. Toda sociedad tiene una cantidad limitada de recursos, ¿está bien? Trabajo. Primero que aparece ahí. ¿Qué es trabajo? Bueno, ya vamos a ver más adelante todo lo que tiene que ver con el ser humano. Trabajo soy yo, trabajo son ustedes, es decir, los profesionales, trabajo es un técnico, trabajo es un operario, trabajo es el que limpia, eso es trabajo. Vamos a ver que cada trabajo tiene una remuneración distinta por su grado de complejidad o por lo que sea. Ese es otro problema de la economía que vamos a ver más adelante. Pero eso es el concepto trabajo, véanlo así. El trabajo es lo que involucra al ser humano. Después tenemos el conocimiento, que también aplica al ser humano, y después tenemos los fierros y las cuestiones físicas, fábricas, herramientas, el espacio de tierra, la energía, etcétera, la infraestructura que hablábamos recién, etcétera, etcétera. Después vemos que el ciclo productivo, otra cosita que ahora la tiro así y que ya vamos a hablar más en detalle, es como todo ciclo, va a ser un ciclo de entrada, proceso adentro y un output o salida. Van a entrar ladrillos, acero, cemento, cal, no sé qué. Adentro en el proceso van a aparecer ingenieros, maestros mayores de obra, albañiles, bla, bla, bla. El output es una casa. Está claro que cada casa cada empresa va a tener su propia combinación de factores. ¿Sí? Algunos van a tener más gente, otros más equipos, otros van a hacer unas combinaciones intermedias.
Otros van a tener más experiencia y más conocimiento, lo saben bien ustedes o lo van a ir viendo. Tipos que con la misma herramienta que yo hacen la cosa el doble de rápido. ¿Cómo lo logran? Bueno, la experiencia, el conocimiento, el saber, en fin. Lo que dice ahí, factores intangibles tecnológicos que aplica la empresa. Bien. Hay factores, decíamos, y hay productos. Los factores son los que se usan para desarrollar el producto. ¿Y cuáles son esos famosos 3 factores de producción? Acá siempre vamos a ir viendo que la economía se la rebusca para que con 2, 3, 4 variables cubrir todo. Así que ustedes hagan el esfuerzo de imaginarse, a ver si estamos de acuerdo que en estos 3 categorías metimos todo lo que dispone el planeta. A ver, tierra, primer factor, son 3, tierra, capital y trabajo. Vamos a ver, la tierra, ¿qué es? Todo lo que me da la naturaleza, todo, desde el espacio físico, el aire, todo lo que ustedes se pueden imaginar que va a ser necesario que me dé la naturaleza para desarrollar mi actividad. ¿Sí? Tenemos la producción agrícola, la energía, los recursos no energéticos, ustedes ni hablar. Iba a decirles que son contaminadores, pero no quiero que empecemos a pelearnos de la primera clase, porque acá contaminadores somos todos, pero ustedes aprovechan muchísimo el medio ambiente, como bien saben, sus insumos, la naturaleza, la tierra, como bien saben, muchos de sus insumos, si no todos, provienen de este factor que es tierra. El trabajo, dijimos recién, todo lo que involucra al ser humano. ¿Qué queda? El capital. Y acá otra vez, no pensemos en la plata, la disponibilidad de efectivo que tiene en la cuenta una empresa o un país, sino pensemos en todos los bienes de capital, donde la plata también está, pero es todos los fierros, la infraestructura, lo que ustedes se puedan imaginar que tiene una firma o un país. ¿Está bien? ¿A dónde metemos la capacidad? Porque en el libro de Samuelson, si no me equivoco, aparece como un cuarto factor, la capacidad o la innovación empresaria. Yo lo meto en trabajo, claramente. ¿Está bien? Para no complejizar más el análisis. Lo metemos en trabajo, que es el conocimiento, la innovación, esa cuestión que tiene que algunos de ustedes van a hacer determinado trabajo de una forma y otros de otra. En teoría nosotros decimos, es infinita la cantidad de combinaciones posibles para hacer una pared. Así nada, no es tan infinita, profe, con tanto ladrillo, tanto cemento y tanta cal, y sin embargo no. Va a haber pequeñas diferencias, pero seguro cada uno tendrá su combinación perfecta. ¿Sí? La cuestión es que con eso planteado, vamos a ver el primer modelo que les quería contar hoy, que es el frontera de posibilidad de producción. El término frontera, ¿sí?, va a remitirnos para analizar la primer palabrita dentro de este tema. El término frontera, ¿a qué nos remite? Nos remite a un límite. Una frontera sería, yo no soy experto tampoco en eso, pero digo, una frontera sería el límite, por ejemplo, de un país al otro. Es decir, cuando yo atravieso esa frontera, ya estoy en otro país, otra moneda, otra lengua y lo que fuera. Otras leyes, lo que sea, otro presidente, otra bandera, otro himno. Es decir, hay un límite. De acá para allá es otra cosa. O sea, que es un límite que no se puede pasar a no ser que cambien las condiciones. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso. Una frontera. Porque cuando yo se los pregunte en un parcial o en un final, este tema va a entrar, ustedes ya saben de antemano que la propia palabra te indica algo. Frontera de posibilidad de producción. Es lo máximo que puedo hacer dada una cantidad de supuestos que vamos a estar viendo acá abajo. Entonces, este modelo va a aplicar para, yo digo, empresa o país, vamos a hacerlo para un país, para que sea más simple. ¿Está bien? Y nos va a mostrar, insisto, capacidades máximas. Vamos a tener 2 ejes, ¿sí? Y vamos a tener producción de 2 bienes. Alguien dirá por ahí, profe, ¿qué país hace 2 bienes nada más? Es verdad, pero este modelito tan sencillo como lo ven, después vamos a ver que puede aplicar para cualquier actividad, porque para cualquier país y para cosas complejas, porque más adelante vamos a ver que en 2 ejes yo podría sintetizar toda la economía. Pero ahora volvemos. Un país que hace 2 bienes, ¿sí? Los supuestos son la dotación de recursos, de los factores, de la producción, esto es, capital
Capital, tierra y trabajo son fijos, en una cantidad dada de capital, de tierra y de trabajo. Acá también, pequeña aclaración. ¿Es muy loco pensar esto? No. La población no se modifica de día a día. Salvo que haya una inmigración muy particular o lo que sea, que me va a modificar el factor trabajo. De repente entran 100.000 obreros especialistas en hacer puentes. Listo. Ahí me va a cambiar la dotación mía del factor trabajo y me va a mover el amperímetro. Pero es muy raro. Lo raro es que sea constante, por lo menos durante el año. Lo mismo para la tierra. Uno me dirá, sí, pero se puede avanzar la frontera de producción de la tierra con descubrimientos, con riegos, con lo que sea, sí, pero en el mediano plazo. Y lo mismo para el capital, ¿sí? Caminos, puentes, y hasta la propia incorporación de maquinaria a nivel país, son cosas que pasan, pero no pasan de forma instantánea, inmediata o constante, sino cada tanto. Vuelvo a decir entonces, los tres factores son fijos, están siendo utilizados al 100%, la economía solo puede producir dos bienes y son mutuamente excluyentes, es decir, yo para producir más de uno tengo que sacrificar la producción del otro. Nada, esto es un cuadro X que relaciona la producción de dos cuestiones, acaba de ser jugo de fruta y ferrocarriles, el libro habla de computadoras y televisores, ustedes pueden hacer lo que quieran, construcción civil versus, o sea, metros cuadrados de vivienda versus naranjas. Lo importante es que vean que el país destina toda la producción a esos dos bienes. Y vamos a tener una relación que no es una relación de tipo, acá sí voy a hacer alguna magia, que no es lineal, no es lineal. Es decir, que no necesariamente va a tener el mismo costo. Voy a la anterior, puedo. Bueno, en la anterior nosotros veíamos, perdónenme, capaz que ustedes lo pueden ver, no me quiero detener en volver para atrás. Nosotros teníamos que, a ver, ahí está, que teníamos que, si destinábamos, ¿qué dice el punto A? Que ahora vamos a ver dónde está en el gráfico. El punto A dice que todos mis factores de la producción los dedico a fabricar ferrocarriles. Y el punto E me dice que todos los factores de producción los abordo, los utilizo para producir jugos de fruta. En el medio, como ven, yo tengo distintas combinaciones. Fíjense que no es lineal la relación. Es decir, pasar de hacer 0 jugo de fruta a hacer mi primer 1.000.000 de metros cúbicos de jugo de fruta, me cuesta a mí 1.000 toneladas de acero procesado. 1.000 baja de 18 a 17. En cambio, pasar de B a C, es decir, pasar de 1.000.000 a 2 millones, ya me cuesta 3.000 toneladas de acero procesado. No sé si lo alcanzan a ver, cualquiera que no lo vea me dice, por favor, y así sucesivamente con el punto D y con el punto E. Es decir, a medida que avanzo en la producción de jugos de fruta, tengo que sacrificar mayor cantidad de toneladas de acero procesadas para hacer ferrocarril. ¿Qué está pasando ahí? Y ahí sí me atrevo a ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué está pasando acá? Bueno, está pasando básicamente que digamos, ¿no? Que yo para pasar de 0 a 1.000 metros cúbicos, millones de metros cúbicos de jugo de fruta, yo tengo que sacrificar pocos trabajadores, le robo pocos trabajadores acá, o poca tierra, pocos recursos de la tierra, porque de repente las primeras parcelas de tierra que agarro para los jugos son las más fértiles.
a medida que yo voy avanzando, voy requiriendo más mano de obra, más bienes de capital de esa economía las tengo que distribuir a ese sector, etcétera, etcétera, hasta llegar a utilizar todos para pasar de 3 a 4. ¿Se entendió? ¿Estamos, chicos? Bueno, espero que sí. Si alguno cambio la pregunta, porque la verdad que estoy viendo que muchos me dicen sí, sí, sí. La verdad es que mejor decir, si no entendió alguno, me dice. Entonces, en este modelo lo que vemos es las combinaciones posibles, todas las que se dan sobre la curva, sobre este límite, es decir, yo utilizando a pleno mis factores de producción, ¿sí? Logro este tipo de combinación. Una cosa que les quiero decir que me está avisando que faltan 10 minutos. Vamos a enganchar enseguida, pero guarda, como demora en cargar en mi compu el video, no puedo hacerlo instantáneo. Vamos a demorar unos 5 minutitos, pero vuelvan enseguida. ¿Tá? Yo en cuanto liquido esto, engancho. Así podemos ver todo antes de la zona. Entonces, lo que tenemos acá es un concepto nuevo que se va a llamar costo de oportunidad. Fíjense, yo puedo decir, el costo de hacer 1.000.000 de metros cúbicos de jugo de fruta pasar de A a B es 1.000 toneladas de acero. Eso es el costo de oportunidad, es el costo que esta decisión me impacta en la producción de ferrocarriles. En el siguiente paso de B a C, ya mi costo de oportunidad va a ser de 3, el siguiente de 5 y por último de 9. Y ahora bien, nosotros decíamos, todos los puntos que hay sobre la frontera van bárbaros. Después veré la combinación, que como algunos de ustedes imaginarán, la óptima, la mejor, va a tener que ver una vez más con el dios peso, con el billetín, porque ya veré cuál de esas me conviene más. No es algo que vamos a analizar hoy, va a ser más adelante. ¿Cuál de las combinaciones efectivamente es económicamente la mejor? En este sentido, lo que estamos diciendo es que son todas viables sobre la curva. La que no es viable es la A, estamos de acuerdo, ¿no? La A es inviable. Y en la B, ¿qué está pasando? Preguntas de examen típicas. ¿Qué está pasando en la B? Bueno, en la B claramente es una situación de ineficiencia. Es decir, a ver si me sale bien la jugada de Víctor. Si ustedes ven acá, nosotros bien podríamos pensar, ¿no? Que en este punto de acá, vamos a suponer, hay un millón de metros cúbicos de jugo en producción. ¿Está bien? Y hay, qué sé yo, 14 millones de toneladas de ferrocarril. ¿Qué sé yo? Como pueden verlo, matemáticamente ustedes saben que esta combinación tendría que estar haciendo esta cantidad de ferrocarriles. O esta combinación de acá, digo en 14, que decíamos acá 13, deberíamos entonces estar produciendo toda esta cantidad de jugo. Es decir, acá hay una situación de ineficiencia, y esa ineficiencia, y ahí lo dejo a ustedes, ¿por qué se está dando? ¿A quién se le ocurre dar una respuesta? Preguntas que típicas de examen. Porque no se están utilizando de manera adecuada los recursos que tiene el país o la empresa. Exactamente, yo estoy vulnerando de alguna forma, Gastón, aquel supuesto del 100% de utilización de recursos. Mucho más adelante, allá por agosto, que ahí sí estoy seguro y le hago las apuestas hoy, que nos vamos a estar viendo la cara. Mucho más adelante, allá por agosto, nosotros vamos a hablar de un chabón que se llama Keynes. Keynes, un pensador clásico economista del año 30 del siglo pasado, el tipo planteaba, fíjense cómo se utiliza este modelo, a partir del análisis del modelo de frontera de posibilidad de producción, el tipo decía que cuando la economía está en B, está en un grave problema, suponiendo que este fuera el PBI de la economía, o sea, la capacidad máxima de producción de la economía. Decía, si está acá, hay un problema. ¿Cuál problema? O no usa toda la tierra,
¿sí? Hay un problema ahí, tienen que mandarle agua, no sé, darle recursos para que se use, porque si no el país está subutilizando eso. La segunda es que no tiene la cantidad de bienes de capital necesaria para expandirse, ahí los está mal utilizando o despilfarrando. Y la tercera causa, claramente, es que no está utilizando su capacidad de trabajo. Para las dos primeras hay una solución económica y es grave el problema y hay que resolverlo, pero Keynes decía, si el problema es que no usamos toda la capacidad laboral, es decir, que no hay pleno empleo, es decir, que hay alta desocupación, hay dos problemas, un económico y un social. Porque el desocupado va a protestar, va a empiojarte la cancha y se te va a complicar socialmente también la cosa. Nada, es una referencia que les hago, algún día vamos a hablar de esto, ya les digo, mirándonos a la cara, tengo mucha esperanza en eso, y en ese momento les voy a hacer acordar esta tema. Finalmente, el punto A, que está acá, el punto A es inalcanzable, ¿lo ven, no? O sea, con la dotación de recursos que tengo, el punto A es inalcanzable, no hay forma de hacerlo. Mientras paso a la siguiente diapositiva, ¿qué debería pasar para llegar a A? ¿Quién se atreve a contestar eso? Tener más recursos, profe. Tratá de decirlo en el código del que estábamos viendo recién. O sea, usando los términos de recién, ¿no? Ojalá que no lo veas. Digo, lo que cambió, no me acuerdo quién contestó, y gracias por la participación, lo que cambió para llegar a A es tener más factores de producción, esa es la corrección. Está bien, recursos, pero vamos a usar la palabrita que veníamos usando hasta ahora. Es decir, o mejoró una técnica de capital, algo pasó ahí, o aumentó la población, o se descubrieron algunos recursos naturales, o las tres cosas. Fíjense, una vez más, Eso me cambia la curva. O sea, la va a expandir de esta forma. eso me cambia todas esas opciones me cambian la curva. Con la misma curva, lo único que me queda es tener más factores de producción. Con la misma curva, no podés llegar nunca, porque el concepto de frontera es ese, es un límite. Yo quiero expandir la curva, y ahí viene también el jueguito para expandir la economía de un país, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o mejoro el factor trabajo, solo con inmigrantes, no, también podría ser capacitando más gente en determinado trabajo, o las dos cosas, ¿sí? Esa es una. La segunda sería mejorame los bienes de capital, mejorame la infraestructura. La tercera, decíamos, mejorame el uso de la tierra. Como sea, yo tengo que vulnerar ese supuesto de factores de producción constantes, ¿sí? Y tengo que avanzar en una mejora en alguno de ellos. Y fíjense que no impactan todos igual. No impactan todos igual, ¿sí? Hay unos que impactan, por ejemplo, en este caso, lo que sea. ¿Quieren qué dice acá? Ah, no dice nada. Supongamos que entró gente cuando entraban los inmigrantes ingleses, irlandeses, ¿sí? Se amplía la capacidad para hacer ferrocarriles. ¿Eso tiene algún impacto con los jugos? Cero. Acá entran expertos en producción de alimentos. ¿Tiene algún impacto en los ferrocarriles? No. Y también puede haber un caso, ¿por qué no?, que impacte en los dos. Y bueno, el caso extremo, un caso muy loco que sería difícil de imaginar, pero se puede dar al menos teóricamente, que impacte igual en los dos casos, en las dos producciones. Esto lo voy a pasar medio rápido. Estos son los términos que vimos hasta ahora, ¿sí? Y vamos a entrar rápidamente, ahora cuando corte el curso, vamos a ver media horita más, espero que nadie se me haya dormido, son las 19:30, vamos a tratar de terminar 8:15, con este pequeño corte que vamos a tener ahora para grabar la clase. Entonces, decíamos, el modelo de frontera de posibilidad de producción sirve para entender el concepto de costo de oportunidad, para entender qué es un modelo y sus supuestos, es decir, ustedes cuando lo expongan en un examen o lo que sea, no se olviden de mencionar los supuestos, son bien sencillos, los factores son fijos, los uso al máximo,
son la producción de dos bienes, los cuales son mutuamente excluyentes, es decir, que para subir la producción de uno tengo necesariamente que sacrificar producción del otro. Bueno, ahí yo voy a tener diferentes situaciones. Sobre la curva, todo bien. Bajo la curva, mal. Alguna cosa no estamos utilizando como se debe. Afuera de la curva, inalcanzable, salvo que vulnere la cuestión de que son constantes y lograr una variación de ellos, incrementarlo. ¿Va a impactar en la producción de los dos bienes de la misma forma? No. La segunda cosa que les quería decir, ¿sirve para evaluar una economía en su conjunto? Sí. ¿Qué economía hace dos bienes? Ninguna, pero yo puedo decir sector público y sector privado, puedo decir construcción